hay cosas muy peligrosas disfrazadas de juegos, y en el mundo paranormal, una de ellas es la tabla Ouija. Existen varias versiones acerca de su origen, ya que guarda muchas similitudes con una tabla árabe que se usaba para obtener los mismos resultados. Fue hasta el siglo XIX que se patentó este objeto y se le dio el nombre Ouija, el cual se forma por la palabra sí, dicha en francés y alemán. Era muy común ver este objeto en centros comerciales. Lo que pocos sabían es que realmente era este objeto, y hoy escucharás dos historias contadas por las personas a las cuales le sucedieron, y descubrirás cómo la Ouija es todo, menos un juego. Quédate con nosotros y verás cómo todo cambia cuando llega la noche. Hola, buen día. Primeramente quiero decirte que me encanta tu canal. Veo todas tus historias, todos los videos que subes y me encantan. Quiero compartirles una historia que a mí me sucedió hace varios años y me gustaría que la escucharan porque es algo que a cierta edad se nos llega a hacer fácil y no lo vemos como peligroso, sino hasta después que ya nos están sucediendo las cosas difíciles. Esta historia pasó hace ya algunos años, cuando yo estaba en la secundaria. Se escuchaba por ahí la tabla Ouija. Entonces a mi hermana y a mí nos llamó mucho la atención y fuimos y compramos una, porque los compañeros jugaban y platicaban historias de películas o que habían escuchado en internet o no sé, en algunas partes. Entonces nos llamó mucho la atención y fuimos a un centro comercial y compramos una tabla Ouija. Mi mamá estaba en desacuerdo con eso y nos decía que no, que eso no era para, cosa de juego, que tomáramos nuestras precauciones. Obviamente no le hicimos caso, estábamos jóvenes, se nos hizo fácil. Éramos mi hermana, una prima y yo. Fuimos, nos cooperamos, compramos la Ouija. En la noche nos pusimos a jugarla. Esto sin lo que se debe de hacer, que ahora lo sabemos, un ritual de iniciación, otro para terminar. Nosotros empezamos a jugar como si nada. La verdad es que yo sí tenía muchísimo miedo. Yo no quería jugar. A lo que cuando mi prima y mi hermana sacaron la tabla, no se movía. Entonces nosotros empezamos a imaginar que era un cuento, que no era real, que eran puras mentiras, que eso no existía. Entonces mi hermana le preguntó que si estaba enojada por algo y la Ouija inmediatamente contestó que sí. Ya le estuvieron preguntando que qué era lo que sucedía, que por qué no quería jugar con nosotros y ella decía que no se quería mover porque yo ahí estaba. Entonces me dio muchísimo miedo porque dije, ¿cómo sabe que yo aquí estoy? Me mencionó, no quiero decir mi nombre porque prefiero reservarlo. Entonces sí me dio mucho miedo, yo comencé a rezar. Mi prima y mi hermana le siguieron preguntando cosas y no se movía, hasta que a una de las tantas preguntas que le hicieron, la Ouija contestó que no quería jugar porque yo estaba rezando. Eso era real, yo estaba rezando. Entonces mi prima y mi hermana se asustaron, guardaron la Ouija en la caja después de que yo les confirmé que sí, que efectivamente yo estaba rezando. Guardaron la Ouija en la casa, se hizo noche, metimos la Ouija al cuarto mío y de mi hermana que lo compartíamos. La pusimos encima del ropero, nos acostamos. Como a las 2, 3 de la mañana empezábamos a escuchar ruidos, como gruñidos, de repente pasos. Se sentía la presencia de alguien en nuestro cuarto. Nosotros no queríamos creerlo. Ambas estábamos despiertas, pero ninguna lo quería aceptar, porque en ese tiempo era de mucha burla que te dijeran, ay, tienes miedo, no, yo no tengo, etcétera. Entonces ninguna de las dos queríamos reconocer que de verdad nos estábamos muriendo de miedo. Al día siguiente, en la tarde, ya casi noche, llegó mi prima, volvimos a sacar la Ouija y empezamos a jugar. Nosotros teníamos un cuarto que apenas estaba en construcción y decidimos hacerlo ahí, estaba en obra negra. Pusimos una mesa, nos instalamos. Para ese tiempo mi cuñada estaba embarazada. Entonces cuando comenzamos a jugar con la Ouija, yo la toqué
y no se quería mover. Entonces le pregunté de nuevo que si estaba enojada, me volvió a decir que sí, que estaba enojada conmigo. Yo me quité, se puso mi hermana, jugaron ella y mi prima, estuvieron haciendo una serie de preguntas. En ese tiempo estábamos nosotras pues interesadas en unos muchachitos que vivían por aquí cerca y claro, eran preguntas inocentes de si le gusta, si me gusta, tiene novia, no tiene novia, cosas sin importancia para ahorita en estos tiempos. Entonces ellas jugaron muy bien con la ouija, no pasó nada, todo muy bien en ese momento. En la noche, otra vez pasó lo mismo, volvimos a guardarla, se quedó en nuestro cuarto, pasó lo mismo. No podíamos dormir porque se escuchaban muchísimos ruidos, gruñidos, incluso entre las camas de mi hermana y la mía se escuchaba que alguien caminaba y se regresaba, alguien se paraba, se quedaba ahí de pie, se iba, no se veía nada, el cuarto estaba oscuro, solo escuchábamos o sentíamos la presencia de alguien. Yo tomé la caja y la saqué, la puse en el patio sobre una mesa, nos metimos a dormir otra vez y fue del modo que pudimos pues descansar un poco. Al día siguiente empezamos otra vez a jugar, ya en la noche, porque pues bueno, la traíamos de novedad, teníamos que seguirla utilizando, aunque el miedo en la noche no lo soportáramos. Empezamos a jugar otra vez, entonces, repito, no me acuerdo exactamente qué pregunta fue la que hicimos, así bien en concreto, sino que la ouija nos dijo que mi sobrino no iba a ver. Repito, mi cuñada estaba embarazada, entonces a mí me dio muchísimo miedo que nos estuviera enviando algo así como una maldición o algo así, y yo me asusté tanto que la aventé la ouija, cayó en el suelo, rebotó, el triángulo no sé dónde quedó, al final no lo encontrábamos, después apareció. La guardamos, ya no quisimos seguir jugando porque el miedo sí fue bastante. Ahí estaba mi mamá presente con nosotros y híjole, el susto de mi mamá fue muchísimo. Entonces nos dijo que eso no le gustaba, que era del demonio, que no deberíamos de estar jugando con eso, que porque era un peligro para la casa. Cuando estuvimos ya solas, volvimos a querer jugar, pero la ouija no quiso, entonces no se movía. Le volvíamos a preguntar que qué tenía, que si estaba enojada y nos decía que sí, que porque la habíamos aventado. Entonces no sé, eso fue ya para nosotros algo increíble, porque cómo era posible que la ouija supiera pues que nosotros la habíamos aventado y que había caído en el suelo, que había rebotado varias veces. Ella seguía molesta conmigo, decía que ella no quería hablar conmigo, que ella estaba muy enojada, que porque yo no la quería, que porque yo no creía, que porque yo rezaba, muchas cosas que a mí me estaban dando muchísimo miedo. Cuando terminamos de jugar, no cerramos sesión, no hicimos nada de eso porque pues no sabíamos, ignorábamos todo eso. La guardamos otra vez en su caja, la dejamos en el patio, nos acostamos a dormir. Y en el patio se escuchaban muchos ruidos, muchos aullidos de perro, muchos maullidos de gato, ruidos que antes nunca se habían escuchado. Estábamos mi hermana y yo muy inquietas, nos levantamos porque fue del modo en que las dos reconocimos que de verdad algo estaba pasando y que nos estaba pasando solo a nosotras. Lo platicamos, dijimos, oye, pues desde la otra noche estábamos sintiendo miedo, estábamos sintiéndonos incómodas, algo estaba pasando, pero no queríamos reconocerlo. Nos pusimos a rezar, rezamos un rosario y dejamos de escuchar todos esos ruidos. Ya no se escucharon, dejamos de utilizar la tabla como 2 días, 3, algo así, hasta que vino mi prima de nuevo. Nos volvió a decir que la sacáramos, volvimos a jugar con ella, fueron, como les repito, juegos inocentes para nuestra edad, preguntas que cualquier muchachita de secundaria podía hacer, fulanito me gusta, está con alguien, cosas así que pues que en su momento no tienen ninguna importancia, hasta que a mí se me ocurrió preguntarle que si era mi tía que falleció hace muchos años y me dijo que sí. Entonces me volvió a decir que no quería hablar conmigo, que porque estaba enojada mi tía conmigo. Esto era algo imposible porque mi tía nunca se hubiera enojado conmigo por nada.
Entonces empezamos a creer que no era la persona con la que nosotros creíamos que estábamos hablando. Nos asustamos demasiado, guardamos la tabla y lo que hicimos sin saber, ignorando las consecuencias, fue regalársela a unos muchachos que antes ya les había comentado que estaban cerca de aquí de la casa. Fuimos y les llevamos la tabla Ouija a uno de ellos, le dijimos que pues que la habíamos comprado, que mi mamá no la quería en la casa porque pues en realidad sí se movía y estaban pasando cosas extrañas. Él se rió, dudó de nuestras palabras, de nuestra plática, de lo que nosotros le habíamos contado, porque sí le contamos algo. Él dudó, dijo que no, que pues que le parecía increíble, pero que si ya no la queríamos, que se la dejáramos ahí, que pues que a él no le estorbaba. Igual ya a lo mejor se animaban y empezaban a jugar entre ellos un rato. Yo ya no supe qué pasó, ya no supe si ellos la utilizaron, porque yo ya no volví a salir, no volvía a la tienda, ya no volví a salir con ellos. A los 2 días, 3 más o menos, recuerdo que era 13 de febrero, ellos se fueron a llevar serenatas a sus novias y en la madrugada para el día 14 de febrero iban como 5 o 6 muchachos. Todos se bajaron de la camioneta en la que iban, únicamente quedó el muchacho al que le habíamos regalado la Ouija y otra persona. Seguían ellos tomando, se fueron a la carretera y se mató. El muchacho que iba manejando, al que nosotros le habíamos regalado la Ouija 2 días antes, se mató. Lo increíble de todo esto fue que a los días nos enteramos de que traía la tabla en la cajuela. Posiblemente estuvieron jugando en esa noche de serenatas y de alcohol, de cervezas un rato con ella y nosotros pues no supimos, nadie supo. Las personas que andaban con ellos jamás nos contaron nada, dijeron que había sido algo inexplicable, que porque estaban muy bien todos y en un momento ya no verlo o saber que había muerto pues era muy increíble para ellos, fue un golpe muy fuerte. Pero hasta el día de hoy tenemos como que el remordimiento de haber regalado esa tabla sin haber hecho ningún rito antes de, pues para cerrar sesión o para abrirla antes de jugar con ella. Ya desde que nosotros la habíamos comprado, pues nos había amenazado varias veces, nos había dicho muchas cosas fuertes y no creímos, o sea, seguimos jugando como si nada hubiera pasado. Yo creo que debimos de habernos deshecho de ella desde un principio, pero seguimos jugando. No le tomamos la importancia que en realidad tenía. Yo ignoro si los muchachos, como les comento, jugaron con ella antes de que sucediera el accidente, porque estuvieron reunidos un buen rato, luego se fueron a la serenata y curiosamente ese muchacho que fue al que le entregamos la tabla en la mano fue el que murió. El otro muchacho no le pasó nada y la tabla Ouija estaba en el camino de terracería en donde se voltearon, afuera, tirada afuera de la cajuela. Yo ya no supe qué pasó con ella, si alguien la dejó, la tomó, si la dejaron ahí, si la quemaron, yo ya no supe qué pasó. Esta es mi historia, espero que les sirva y que las personas que estén pensando en jugar con este tipo de tablas pues lo piensen muchísimas veces o se informen bien, porque pues sí es algo muy difícil que en ese momento pasa. Son situaciones muy feas, difíciles después de olvidar, porque aunque ahorita ya pasaron muchos años y no siento el mismo temor de antes, yo recuerdo que en ese tiempo sentía cómo se me erizaba la piel con tan solo mencionar esa palabra. Incluso cuando salieron películas de la Ouija o con esos temas, a mí me daba muchísimo miedo porque yo recordaba todo eso como si lo hubiera acabado de vivir. Es real, es alguien que se te mete en la mente y que te maneja, te manipula, porque incluso hasta peleábamos aquí en la casa y eso nunca había pasado. Eran pleitos con mi mamá, pleitos entre mi hermana y yo, que antes nunca se habían dado. Dejamos la Ouija y otra vez todo volvió a la normalidad. Gracias a Dios la tabla, no, el demonio o lo que haya sido que hubiera estado en ella, jamás se quedó aquí en la casa, se fue junto con la Ouija. Nosotros ya nos volvimos a sentir tranquilas.
tratamos de olvidar el tema, o al menos cada una de las tres hizo como si lo hubiéramos olvidado. Yo no sé si mi hermana y mi prima lo olvidaron. Yo sigo recordando cada momento como si lo hubiéramos acabado de hacer. Ya no me han asustado, ya no he sentido presencias de ningún tipo, pero tampoco les he preguntado a ellas. Prometo preguntarles y contarles qué sucedió. Pero es un tema muy difícil. Por favor, tengan mucho cuidado con eso cuando lo hagan, o más bien dicho, no lo hagan. Si se puede evitar, evítenlo, porque sí es algo muy difícil. Muchísimas gracias por haber reproducido mi historia. Espero que les guste. Muchas felicidades por tu canal. Te deseo lo mejor. Saludos a todos. ¿Cuántas veces vimos este objeto? Y lo que parecía ser un simple juego es realmente un portal al más allá. Los espíritus que aún se encuentran vagando en este plano buscan siempre la forma de comunicarse con las personas, y la Ouija es una de esas formas, pero es difícil saber con qué tipo de entidades estamos estableciendo contacto. La siguiente historia nos demuestra cómo lo que pudo ser un regalo perfecto se convirtió en su peor pesadilla. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Les voy a contar una historia que a mí me pasó cuando yo tenía de 10 a 11 años, si no lo recuerdo. Resulta que para una Navidad me regalaron dinero y yo no sabía qué comprar hasta que un día mi mamá me llevó a Soriana, que está ahí por el Tecno Durango, y me dirigí directamente a los juguetes. A mí me gustan mucho los juegos de mesa, entonces me llamó mucho la atención una caja que decía Ouija, y yo la agarré y la compré. Mi mamá no me dijo nada porque ella pensaba que era como un turista o un juego de damas chinas o algo por el estilo, como lo que son los juegos de mesa. Bueno, ese día en la noche yo me metí a mi cuarto y abrí la caja y me puse a leer las instrucciones. Esa noche empecé a jugar con ella. Pero les digo una cosa, les juro que sí se mueve sola. Yo no lo podía creer cuando vi que estaba jugando y se movía sola la Ouija, y le empecé a contestar cosas y me contestaba. Pasaron varias noches, 3, 4 noches, que empecé a tener pesadillas y a escuchar ruidos y a tener miedo. Yo a nadie le comenté lo que estaba pasando porque yo le preguntaba muchas cosas a la Ouija, me contestaba y me daba nombres o me advertía de lo que iba a pasar. Varias noches tuve unas pesadillas con la Ouija, entonces yo sentía, o en mis sueños yo veía que entraba una persona de negro, y al momento de quererme tocar yo despertaba con mucho miedo. Pero después de unas 3, 4 noches más, se volvió muy real mi pesadilla. Yo no sé si fue pesadilla o fue real, no entiendo qué pasó. Yo vi que iba entrando un hombre de negro a mi cuarto y me tocó. Yo no me pude despertar. Quería gritar, quería moverme y no podía. Es como dicen cuando se te sube el muerto o algo así, no sé qué sería. Pero al momento que pude lograr gritar, mi mamá entró al cuarto y me dijo que qué pasaba. Yo le comenté lo que estaba haciendo y mi mamá me dijo que la dejara ahí, y me fui a dormir esa noche con ella. Al día siguiente llegaron mis tíos de Guadalajara, que casi siempre vienen a pasar la Navidad con nosotros, pero esta vez no la pasaron con nosotros, vinieron a pasar Año Nuevo. Mi mamá le comentó a mi tío lo que había pasado y lo que estaba pasando conmigo y la Ouija. Entonces mi tío, cuando se fueron de aquí de Durango, ellos llevaron la Ouija a donde ellos vivían. Tío se la llevó, y luego en su casa empezaron a pasar muchas cosas, gritos, movían cosas, tenían problemas. Era una situación que ellos ya no toleraban, no sabían por qué estaba pasando todo eso. Entonces mi tío tiene un cuñado que es padre, y él le platicó lo que estaba pasando. Entonces él le dijo que tenía que quemarla, porque eran cosas que no deberían de estar pasando o cosas que estaban pasando. Entonces comentó que esas tablas son para espíritus, para que tú invoques o preguntes cosas que quieres saber, y son espíritus que andan vagando o piden ayuda o no sé qué, pero
es real, si te contestan, si te advierten cosas o te pasan cosas malas. Entonces mi tío la quemó y desde entonces que se quemó la tabla Ouija, se acabaron problemas, se acabaron gritos, se acabaron ruidos que se escuchaban en su casa y a mí se me terminaron estos. Bueno, pues espero y esta historia que yo les estoy contando que realmente me pasó a mí les sirva de experiencia para que no jueguen con esas cosas, porque son cosas que no debe de estar haciendo uno y mucho menos jugar con personas o con juegos que no debe de hacer uno. Muchas gracias. Si decides utilizar la Ouija, ten en cuenta los riesgos que corres al usarla, pero nunca olvides que la Ouija no es un juego. Si quieres que tu historia aparezca en este programa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana con más historias contadas por los protagonistas de estas. Esto fue Cuando llega la noche.